Estamos en vivo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julia Mancini, soy docente de las materias Tratamiento de Residuos Sólidos y Peligrosos y de Producción Más Limpia en la Universidad Nacional de Avellaneda. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre ambiente y género, activismo y transformaciones desde el ecofeminismo. Primero, bueno, quiero agradecer el espacio en las jornadas de la Semana de Acción contra las Violencias Machistas, organizada por el Programa Transversal de Políticas de Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNDAB. También quiero agradecer a nuestro decano, Ricardo Serra, que siempre nos apoya en todo momento, a Rocío Villalba, que es el espíritu del departamento, y quiero presentar a mis compañeras, a las que van a estar compartiendo esta charla, esta conversación. Presentar a Mercedes Fino, que es fotógrafa, artista visual, naturalista, politóloga, activista ecofeminista. También es parte de la colectiva de observadoras de aves feministas, COAF, de RENAMA, Red de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, y de Floristanía, en donde se tejen redes y se reflexiona sobre ecología política y feminismo, desde los territorios del sur. También está Janina Gambetti, comunicadora social, escritora y activista socioambiental, integrante del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria y de la Red Interregional de Nodos de Consumo Agroecológico. Es escritora de libros como Conejo Blanco, Historias de Aire, Tierra, Agua y Fuego, y Multiversos de la Tierra. También está Andrea Franco, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Ambiente y Turismo de la UNDAB, y es además integrante de la agrupación Berta Cáceres. Nos acompaña Ludmila Godoy también, que es es licenciada en Ciencias Ambientales, egresada de UNDAB, que también forma parte de la agrupación Berta Cáceres. Agustina Grasso, docente de la materia Nuevas Tecnologías de la carrera de Periodismo de la UNDAB, ecofeminista, editora de ecología en perfil.com, fundadora del sitio Escritura Crónica y directora del documental Trash, El Camino de la Basura, que se presentará el próximo 5 de diciembre. Además, es autora del libro Crónicas de una Millennial. También está Victoria Silver, trabajadora no docente de la Secretaría de Investigación de la UNDAB, Lía Ramos, la licenciada Lía Ramos, docente de la UNDAB, que dirige un proyecto de feminismo y descolonización, la mercantilización de los cuerpos y los recursos naturales en América Latina. Ella es activista ecofeminista. Bueno, muy lindo, muy interesante tenernos. Y bueno, empiezo yo con una pregunta hacia Mercedes Fino, Mecha, Mer. Mercedes, ¿qué es la colectiva de observadoras de aves feminista y cómo nace? Hola Julia, hola a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar participando de esta charla que estoy segura que va a ser muy enriquecedora para todas, así que bueno, disfrutando de este encuentro y agradeciendo la invitación. La colectiva de observadoras de aves feministas es algo que todo el tiempo va cambiando y va mutando, pero se podría decir que somos un grupo de personas feministas que organizamos en principio salidas de avistajes de aves, donde están invitadas siempre mujeres e identidades disidentes en distintos territorios. La colectiva surge ante la necesidad de crear un espacio propio en el cual poder salir a los territorios a hacer observaciones no solamente de aves, sino de todo tipo, ¿no? Siempre estamos ahí buscando y aprendiendo y compartiendo saberes sobre flora y fauna, observando distintos espacios, los territorios, sus conflictos, las personas que habitan en esos territorios, bueno, relacionándonos con el ambiente en un sentido amplio.
Y bueno, muchas venimos de espacios feministas, otras veníamos de espacios, vienen de espacios de la observación de aves, y bueno, una convocatoria, nos arrimamos y hablamos de esta necesidad de poder encontrarnos en un ambiente un poco más seguro, donde se puedan repensar y replantear ciertas estructuras, formas dadas de comportarnos, vínculos, generar nuevos vínculos más amorosos y donde podamos salir a recorrer, aprendiendo y compartiendo desde una manera distinta a la que conocíamos o a los espacios que veníamos habitando, donde muchas veces no teníamos voz, o está mal visto, no sé, por ejemplo, mujeres salir a una reserva, a una zona, un territorio, solas, porque siempre que te va a pasar algo, siempre hay amenazas, siempre hay miedos. Entonces, bueno, sentimos la necesidad de juntarnos, de contar nuestras experiencias, hablar, de aprender juntas y encontrarnos, ¿no? Esto del encuentro, lo vincular, lo amoroso, para poder disfrutar de estos espacios de una manera distinta. Existen los COA, que son los clubes de observadores de aves. Entonces nosotras, jugando un poco con eso, pusimos colectiva de observadoras de aves feministas, como bueno, generando ahí también un poco de llamar la atención o una ruptura de alguna manera, pero para cuestionarnos cosas. Todo lo que es distinto nos hace preguntarnos por ahí, bueno, qué es, por qué, de dónde viene, y preguntar y cuestionar cosas siempre está bueno y nos ayuda a reflexionar. Así que bueno, empezamos a juntarnos, a hacer talleres, a aprender, a compartir, a ir a distintos lugares. Estuvimos yendo a territorios como, bueno, la Reserva de Santa Catalina, el Palomar, Bernal, La Ferrer. Justo ahora en este momento tenemos compañeras que están en Isla Verde, en un festival artístico, reclamando para que se haga ley la reserva. Así que bueno, siempre acompañando esos movimientos territoriales. Me fui por las ramas, quizás. Bueno, una pregunta muy amplia que eso. Sí. Recuerdo que el logo y digamos, la imagen que las acompaña es la garza bruja. ¿Por qué la elección de esa especie? Sí, bueno, los COA, los clubes de observadores de aves, siempre tienen como una especie insignia y bueno, también un lugar geográfico. Nosotros lugar geográfico nosotros no tenemos, pero decidimos la garza bruja. También jugamos mucho con este eslogan de somos las hijas de todas las brujas, las garzas brujas que no pudieron enjaular, y bueno, y jugando un poco con esto, y también sumás al movimiento de Ni Una Menos, y parte de toda esta ola, esta marea verde. Bueno, como nos subimos ahí a la marea, digamos, y siendo parte de esto. Ahí también empezamos a jugar un poco con las ilustraciones, poniendo, bueno, el pañuelo verde a la garza bruja y a distintas aves. También empezamos a jugar un poco con el lenguaje. En general, en el avistaje de aves, en todas las guías siempre se describe primero al macho y después la hembra en relación a. Y por lo general la hembra no está representada, o sea, no está ilustrado, no hay fotografía, sino que se muestra el macho, y bueno, y después en chiquito y la hembra presenta estas diferencias. Entonces, para jugar un poco con esas cosas, empezamos a armar una guía los viernes ornitofeministas, donde describíamos a las especies sacando fotos y escribiendo a la hembra en primer lugar. Y bueno, además de hacer toda la descripción biológica y todo lo demás, también sumando distintos saberes populares, tradiciones, leyendas, cuentos, bueno, armando ahí un contenido de difusión también para dar a conocer parte también de nuestra fauna nativa que tenemos, pero de una manera un poco distinta y cuestionando algunas cosas y dando un espacio ahí para debatir. Que bueno, mucha gente habló de eso, finalmente sí, lo que buscábamos era hablar. También tuvimos mucho apoyo de muchos COA que empezaron a hablar también. Por ejemplo, en lugar de decir tordo hembra, tordo macho, te dicen la torda o el tordo. Y ahí algunas cosas se empiezan a poner en relieve, ¿no? Unas cuestiones del lenguaje que te ayudan a reflexionar sobre las costumbres y lo dado y por qué hablamos de una manera y no de otra. Y bueno, esto que venimos hablando del movimiento feminista. Buenísimo. Y la garza bruja porta el pañuelo abortero, ¿no es cierto? Y eso trajo algunos problemas. ¿Cómo fue
la Y sí, recepción de esa hicimos imagen. muchos chistes, porque sí, hay, bueno, muchas veces, a ver, el ambientalismo no está fuera de la sociedad, ¿no? En la que habitamos. Así que, bueno, siempre que una empieza a mover algunas cosas o a cambiar algo de lo dado, siempre va a haber gente que le moleste o que haya resistencia y gente que no. Tenemos un chiste que siempre hacemos que cuando nos decían que estábamos poniéndole política, siempre nos decían esa palabra, como que no, como si lo político es algo que los animales y la naturaleza no es política, porque le poníamos un pañuelo abortero, y era todo un conflicto, pero después de repente empezamos a juntar imágenes de las redes y había un montón de imágenes de, no sé, aves con un sombrero, el gorrito de Papá Noel en Navidad, o en otro momento distintos símbolos, y nada, y no generaba conflicto, estaba todo bien en ese momento. Eh, pero bueno, con el pañuelo verde ya era distinto. Pero bueno, son cosas que pasan siempre cuando hay algo que se está moviendo para cambiar, y también hay resistencia, y por ahí la idea es a través un poco del juego y de mostrar o tratar de generar nosotras mismas otras formas de vincularnos, y rompiendo un poquito con eso. También creo que todos estamos como transformando y aprendiendo cosas constantemente, ¿no? No es algo que tampoco nos resulte fácil así o dado mágicamente, ¿no? Pero bueno, darnos ese espacio y sobre todo compartiéndolo con otros. Seguro, seguro. Súper interesante, ¿no? Este tema, digo, sobre todo las resistencias, ¿no? Pensar en un espacio como tan característico y con tanto tiempo, ¿no? Como es Aves Argentinas y los COA, como cuando se genera este disrupción, digo que sería algo que suma, ¿no? Digo, que lo que estamos buscando es sumar, ahí ves las resistencias y nos preguntamos por qué, y bueno, cuestionar privilegios, sabemos que siempre es un problema sobre todo para los varones, ¿no? Que tienen arraigados un montón de privilegios que se los dados por ellos mismos, ¿no? Y ponerlos en debate me parece que, bueno, genera todo esto que está contando Mercedes, muy buena la experiencia, digo, me parece como súper valorable, ¿no? Que puedan llegar a esas cosas y que se hayan reunido y que, digo, ¿no? Digo, igual que esto, estamos acá, todas mujeres, redes, ¿no? Digo, desde nosotras mismas, gestionándonos los espacios, ¿no? Digo, siempre estamos como en eso, y eso también en cierto punto digo, si pensamos, no sé, pensarlo en el sistema científico, ¿no? Si estamos pensándolo en la universidad, un poco nos corre desde, ¿no? Porque estos espacios autogestionados en general no nos suman puntos, por decirlo crudamente, y a los varones sí, porque hacen otras cosas, entonces ahí empezamos a quedar como desplazadas dentro de un sistema que nos pide, ¿no? Desde el puntaje y demás, entonces digo, igual seguimos eligiéndolo, porque digo, nos parece que es importantísimo escuchar las voces de las mujeres y los cuerpos disidentes en estos espacios. Y quería retomar un poco, si Juli le parece, el concepto de ecofeminismo, ¿no? Que es un poco lo que nos trae acá. Nos entendemos como seres interdependientes, ¿no? Que eso quiere decir que en algún momento de nuestra vida o vamos a brindar o vamos a necesitar tareas de cuidado, ¿no? Que eso generalmente, históricamente, lo llevamos adelante las mujeres y los cuerpos femeninos o feminizados, y claramente es una tarea, un trabajo no remunerado del cual el capitalismo neoliberal se apropia, ¿no? Y ahí quedamos nosotras siempre atadas a esa cuestión. Y por otro lado, también somos ecodependientes, ¿no? Y eso quiere decir que lo que necesitamos, casi todo lo que necesitamos, lo obtenemos de la naturaleza. Y ahí quería retomar y quería preguntarle a Janina. Uso la palabra tomamos porque históricamente decimos extraemos de la naturaleza, y creo que esa es la diferencia, ¿no? Digo, el capitalismo neoliberal encarnado, si quieren, en hombres blancos de clase media alta, entienden a los recursos naturales como algo para extraer de la naturaleza, utilizar, desperdiciar, ¿no? Digo, con una mirada súper violenta, ¿no? Y nosotras, y las mujeres, históricamente, las resistencias ambientales tienen otra mirada, y tenemos otro protagonismo desde lo territorial. Entonces quería que Yani nos cuente un poquito su experiencia y lo que fue relatando en los libros tan interesante de esta lucha territorial de las mujeres.
Bueno, hola, gracias por el espacio, por compartir. En referencia a lo que Lía menciona, me parece que es central poder entender lo que nos pasa a nuestros cuerpos y territorios desde una mirada anticapitalista, ¿no? Desde una mirada crítica más sistémica, más integral, ¿no? De la problemática. No como todas las problemáticas estancadas o compartimentadas, sino como problemáticas que aparentemente están en esferas separadas, pero que vienen de la misma raíz que es la explotación capitalista, como bien decía Lía. Hace tiempo que muchas mujeres vemos esta similitud muy fuerte entre lo que nos pasa a nuestros cuerpos y lo que nos pasa a nuestros territorios, ¿no? Además de los cuales nosotras formamos parte como naturaleza misma. Y lo vamos comprendiendo y de a poco entendiendo, y nos vamos dando cuenta que las lógicas del patriarcado y las lógicas del modelo extractivista, que oprime territorios, que saquea, que contamina y que sobreexplota a la tierra, a la naturaleza y los mal llamados recursos naturales, tienen las mismas lógicas. Como decíamos, ¿no? Nos cosifica, nos utiliza, nos convierte en mercancía, algo que simplemente sirve para producir ganancias, para acaparar, para concentrar poder, y que simplemente se usa y se desecha, ¿no? Así como el territorio se utiliza, se contamina y se deja ahí, y el pasivo ambiental le queda a las comunidades, ¿sí? Como por ejemplo la minería, se utiliza, se explota, se extrae, se lava, y esa agua contaminada de los diques de cola le queda como pasivo ambiental a esas comunidades, esos cuerpos y esos territorios, bueno, que ahí queda, ¿no? Y además, quienes más sufren estas experiencias, estas prácticas productivas, entre comillas, son las mujeres, que son, como bien decían, quienes generalmente y en la historia se han hecho y nos hacemos cargo de los cuidados, ¿no? Y somos puestas en ese lugar también de protectoras, ¿no? De guardianas de la vida, y no solamente ahora de la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades, sino también de nuestros territorios. Y en ese sentido hay una larga historia de mujeres luchadoras, revolucionarias, que han sido las motivadoras, las impulsoras de los movimientos ambientales en Argentina, y han puesto antes que nadie en sus comunidades el cuerpo para hacerle frente a diferentes formas de explotación de la tierra. Y además han sufrido, por hacer eso mismo, opresión sobre sus personas, ¿no? Sobre sus cuerpos, por ser mujeres. O sea, una doble opresión. Opresión sobre sus territorios, sobre su salud, sobre digamos, su condición de mujer, ¿no? Perseguidas, discriminadas. Hay un pequeño video que quería compartir un poco para hacer esa historia antes de entrar un poco a lo que nos pasa hoy, porque me parece que es importante. Yo siempre hablo de ancestralidades, ¿no? Cuando hablamos de linajes femeninos, de linajes de antepasadas, de las brujas, esas que no pudieron quemar. Yo siempre digo que tenemos que recordar cuáles fueron nuestras antepasadas en las luchas ambientales también, porque gracias a esas historias y a esos cuerpos que se levantaron contra esta opresión extractivista patriarcal, hoy nosotras aprendimos un montón y podemos estar hoy diciendo lo que estamos diciendo. A ver si puedo compartir. Avísenme si se ve, chicas, y si se escucha. Ahí está presentando. Porque vieron que esto de la tecnología es... Sí. A ver si se comparte con sonido, sobre todo. ¿Se escucha? Sí, pero no se ve. Se escucha bajito.
se ve la carpeta donde tenés los archivos, pero no el video en sí. Claro. Voy a probarlo una vez más. Bueno, y mientras tanto les decía, son imágenes de, por ejemplo, las luchas de Famatina contra la minería, ¿no? Las luchas de las madres de Plaza de Mayo contra la opresión de una dictadura que cayó fuertemente sobre toda la sociedad, pero que fue demasiado opresiva y terrible contra las mujeres que eran perseguidas y encarceladas. Y esas madres, bueno, la verdad que tuvieron muchísimo valor, aún cuando eran tildadas de locas, ¿no? A ver, voy a tratar de volverlo a hacer. Espérenme un cachitito. Ahí está, ya sé por qué. A ver si ahora. No, todavía no, al menos. No, ¿no? No. ¿Se ve solo la carpeta? Sí. Sí. Ah, sí. No, debe ser porque tengo que... disculpen, chicas, ¿eh? No pasa nada. Si quieres después nos lo primero tengo que mandas. abrir el video y Claro, después eso. compartir pantalla. Ahora sí. Espérenme un segundo. Bueno. Bueno, y sí, acá estamos, digo, esto también, ¿no? Estamos siempre ayudándonos, somos una red, estamos tejiendo redes, ¿no? Eso también es importante que valoremos, que no competimos, no queremos competir entre nosotras, que un poco nos obliga a eso el patriarcado, ¿no? Nos hace creer que tenemos que competir entre nosotras porque hay pocos lugares a los cuales acceder, ¿no? Esos lugares de poder, entonces pensamos que tenemos que competir entre nosotras para llegar a eso, y no es así. Bueno, ahí está el video. Ahí se ve. Bueno, dale, vamos a ver si se escucha, ¿sí? Testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Y convoqué, le conté a mi pueblo lo que me estaba pasando, que yo creía que el trabajo de tantos años me lo venían a robar. Y ahí las mujeres se animaron cada una a contar el problema. Yo creo que cuando nosotras, mujeres, comprendimos eso, ahí nos largamos con todo a pelear. Nos vinieron a robar y si no lo defendíamos, con el única arma que teníamos era Sí. Sí, Salía medio cortado. Sí, se volvió a cortar. Bueno, si querés nos los pasás y nosotros la compartimos. Sí, se los voy a pasar, chicas. Bueno, Lo vemos bien. Bueno, en definitiva, esta historia de las mujeres como protagonistas de las luchas ambientales no es nueva, pero sí fuertemente desde la década del 90, cuando el extractivismo se profundiza y se convierte en un neoextractivismo mucho más depredador, ¿no? Con políticas de Estado mucho más incisivas sobre, por ejemplo, con leyes que promovían la minería, sobre todo en la cordillera, en el NOA, en la Patagonia, y después, bueno, se sumó el fracking, después se introdujo la soja transgénica, y se empezaron a abrir un montón de otros espacios de extractivismo, y todos en simultáneo. La verdad es que en los últimos 20 años el saqueo y la destrucción ha sido histórico. En ese tiempo, todas las asambleas de comunidades que se fueron conformando para resistir estas avanzadas extractivistas fueron impulsadas mayormente por mujeres. Hoy esas asambleas están vivas, hoy estamos en un momento también caótico a nivel ambiental, con los incendios intencionales, con los nuevos planes para avanzar con minería, con el trigo transgénico que hace poco se aprobó, con las nuevas megagranjas porcinas, ¿no? Y la explotación industrial de animales. Todo eso nosotros decimos que lo tenemos que ver como parte también del capitalismo patriarcal extractivista, como partes de la misma cosa.
Y cuando nos analizamos, cuando nos vemos hacia adentro las mujeres, también nos vemos una conexión con la naturaleza muy fuerte, una empatía muy fuerte, ¿no?, sobre lo que le pasa a nuestro territorio, como si nos lo hicieran a nosotras mismas, porque nos pasan las mismas cosas. Se naturaliza la mercantilización de nuestros cuerpos, se naturaliza la violencia sobre nuestros cuerpos, como si nada pasara, ¿sí? Porque más allá de que hubo muchos avances con el movimiento feminista y ecofeminista, la realidad es que hoy las mujeres siguen siendo oprimidas, violadas, asesinadas, y exactamente lo mismo pasa con nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras reservas naturales, nuestros bosques nativos. ¿Por qué? Porque dadores de vida, producen vida, y todo eso el capitalismo necesita convertirlo en un objeto para poder lucrar y para poder convertirlo en una mercancía con la cual negociar. A partir de esa visualización de mujer y naturaleza como parte de la misma lógica, como víctimas de la misma opresión, del mismo extractivismo, nos pensamos también como mujeres ecofeministas, ¿no? De ahí la unión, ¿no?, entre la visualización de la lucha contra el patriarcado y la visualización de la lucha por un modelo alternativo, que sea ecológico, que respete los ciclos naturales, donde podamos producir en armonía con la naturaleza, la tierra, donde podamos convivir en armonía con ella. Desde ese lugar creo que las mujeres tenemos un rol fundamental hoy en la construcción de alternativas, en la construcción de espacios, de redes y de caminos biodiversos para recuperar, por un lado, lo que se ha perdido, para recuperar lo que se ha destruido, y por otro lado, para generar otra cultura, para generar otra educación, para generar otro tipo de economía, una economía que no sea abusiva, que no sea lucrativa, una economía que sea circular, solidaria, cooperativa y local, ¿no? Bueno, a partir de todas esas miradas es que muchas mujeres durante este último tiempo de pandemia y cuarentenas nos abocamos a lo que era el tema de la alimentación. Yo vengo de un espacio desde el 2013 que venimos activando lo que es soberanía alimentaria, y en ese camino de activismo, de militancia y de aprendizajes colectivos, nos fuimos dando cuenta de que el problema no era solamente el agronegocio, sino que era todo una red oscura y monstruosa, de la cual teníamos que ocuparnos de manera integral. Ahí llegamos a la crítica del modelo de desarrollo que nos quieren vender, y con el cual se justifica absolutamente todas las aberraciones que se hacen en nuestro territorio. A partir de eso comenzamos a promover, por ejemplo, nodos de consumo agroecológico, ¿no? Porque nos dimos cuenta que la crítica y el diagnóstico nos servían para saber qué cosas no queríamos y para socavar esas prácticas y esas realidades que nos oprimían, pero que a la vez teníamos que construir caminos alternativos, que las dos cosas son necesarias para cambiar el sistema. Por un lado, luchar contra el agronegocio, por ejemplo, pero a la vez construir las redes agroecológicas, luchar contra leyes que son regresivas, pero a la vez generar prácticas culturales y hábitos que generen conciencia, ¿no? Y como decía Mercedes, desde el lenguaje, desde la práctica, desde el territorio, desde el hacer mismo, con otras personas, con vecinas, con vecinos, con compañeros. Y ahí lo que quería hablar entonces es de la red de nodos de consumo agroecológico que se constituye durante esta cuarentena. Los nodos de consumo agroecológico, por si alguna persona todavía no está muy al tanto, si nos están escuchando, los nodos son espacios que conectan a agricultores, a productores con comensales o consumidores, entre comillas. A veces nos gusta llamarlo más comensales porque la palabra consumidor viene también de un lenguaje muy capitalista, ¿no? De otro tipo de economía. Pero sin embargo, esos nodos en un momento, ¿no?, existían, hace mucho que están. Las ferias agroecológicas son nodos de consumo, son puentes entre productores y consumidores,
los almacenes agroecológicos lo son, pero ¿qué sucede? Cuando empieza la pandemia y cierran las ferias y cierran muchos de estos espacios que generalmente eran de venta al aire libre, en plazas o en espacios públicos, se empiezan a armar nodos de consumo agroecológico en las casas, ¿no? Vecinos que eran compradores de esas ferias o de esos espacios, que lo que vimos era la necesidad de dar continuidad a esa práctica alimentaria alternativa, para sostener no solamente una alimentación sana, libre de venenos, una alimentación que no abone a un modelo extractivista y patriarcal, que es el agronegocio, sino una alimentación que abone a otro modelo, que es el que queremos construir, que es un modelo autónomo, libre, respetuoso. Entonces constituimos esos nodos de consumo en nuestras casas. Y cada vez se fueron armando un poco más de nodos. Hubo como un boom. Entonces, encontrándonos en el hacer, empezamos a hacer encuentros, talleres, y constituimos esta red interregional de nodos, que además de nodos se constituye por ferias, espacios de venta de productos o de distribución de productos agroecológicos, y también muchas productoras y productores de la agroecología que se han sumado. En ese hacer de la red también se constituye un mapa, se empieza a hacer un mapa colectivo, que hoy tiene más de 100.000 visitas y 100.000 usuarios, y que hoy sirve como herramienta de conexión, ¿sí? Con ese mapa nos conectamos, sabemos dónde están nuestros compañeros que están en la misma, y podemos usarlo para seguir tejiendo esa red y ampliarla cada día más. Y lo que iba a decir, y con esto por ahí creo que Juli quería hacer una pregunta, hay un dato importante que tiene que ver con que, relevando entre nosotras, ¿no?, qué pasaba con los nodos, quiénes estaban al frente de los nodos, quiénes se organizaban en los nodos, nos dimos cuenta que el 70% de las personas que llevan adelante los nodos, y toda la logística que implica eso, y todo el trabajo que implica, desde ponerle el precio al bolsón, hablar con los productores, levantar los pedidos, entregarlos, amorosamente armar las bolsas, todo eso, el 70% somos mujeres que estamos al frente de estas redes. Juli, Ahí va. ahí. Yani y también Mercedes, quería preguntarles, porque hay un imaginario de que la agroecología es a pequeña escala, nada más, pero también puede hacerse agroecología a gran escala. También hay otras actividades como son las actividades regenerativas o la agroecología sintrópica, que es agroecología, pero en el medio de bosques o de selvas y conviviendo con la biodiversidad natural. Y entonces, bueno, y también asociado a lo que es agroecología y regeneración, ¿no? O sea, que la agroecología ayude a regenerar ecosistemas, ayude a la biodiversidad, y bueno, quería saber si ustedes, ¿qué nos pueden contar al respecto? A mí soy fanática de la regeneración, de la Pachamama y del suelo que sostiene y que provee, de la fotosíntesis, que es algo gratuito, de todos los servicios que nos da la naturaleza sin cobrarnos nada, desde lo que comemos hasta el oxígeno que respiramos. Y bueno, eso, ¿no? Me extiendo con la pregunta, pero Mira, yo creo que se resume en esto: la agroecología como pata fundamental de lo que sería la soberanía alimentaria, como paradigma alternativo, como paradigma no solamente alimentario, sino productivo, ¿no? Da un montón de respuestas no solo a problemas sociales o económicos, sino a problemas ambientales. Si vos, por ejemplo, ayer yo estuve en un encuentro donde eran todas productoras mujeres, y lo que contaban es la historia de cómo empezaron a producir agroecológico. Muchas primero producían convencional. Y lo que contaban es el impacto, lo que era el impacto más grande era ver cómo ese territorio se transformaba de a poco y recuperaba su biodiversidad, y se empezaba a reverdecer, y empezaban a venir animales, aves, bichitos, insectos, todo tipo de vida
y cómo esa vida empieza a convivir de manera armoniosa en ese espacio en donde además se produce, ¿no?, alimento. Un ejemplo muy conocido y claro es el ejemplo de Naturaleza Viva en Santa Fe, que hace 30 años que producen agroecológico y cuando llegaron era un suelo completamente muerto. Y hoy prácticamente es un bosque selvático en donde hay monos, muchísimos monos que conviven y además los animales mismos son los que reproducen la vida cuando comen de un fruto y llevan las semillas. Entonces hay un momento en el que la naturaleza, cuando vos la dejás de destruir, la dejás de castigar y la cuidás y con amor convivís y le das, vuelve a restituirse, ¿no? O sea, es una esperanza que tenemos, lo hemos visto, esperemos que haya cosas que se puedan revertir. Lamentablemente hay que decir, para ser también realistas, que hay cosas que no se pueden recuperar, que hay bienes naturales, bienes comunes que son agotables, como el agua pura, por ejemplo, ¿no? O los minerales. O los minerales que, bueno, con actividades como la minería están en grave peligro de agotamiento y eso pone en peligro la vida toda, ¿no? Así que sí, la agroecología puede servir también como forma de recuperar y de regenerar el territorio para creer que es posible, ¿no? Sí. Un futuro mejor para las generaciones que vengan después. Y además siempre conversamos con Mercedes que la agroecología es tan solidaria y que si el vecino es agroecológico es mejor también para el productor. Entonces, a diferencia de la política de monocultivo, en donde si le va mal al vecino, mejor porque yo le puedo comprar el campo, acá es sumamente colaborativo, ¿verdad, Mercedes? Vos me has contado tantas experiencias. Sí, tal cual. Y un dato así breve de color, digamos, que es algo que hablamos muchas veces en Renama, que muchas veces cuando hacemos esas actividades de abrir las tranqueras y todos estos círculos de intercambio entre productores, productoras, notamos que quienes se acercan por primera vez, como con el bicho de la curiosidad sobre la agroecología, suelen ser mujeres. Ya sean mujeres que enviudaron, que se separaron o que heredaron de sus padres, o también, bueno, sí, hijas, pero siempre son, o sea, no siempre, muchas veces mucho más de lo que se piensa y se cree, porque cuando uno piensa en la agroecología extensiva, piensa en el productor hombre con todos esos estereotipos que están creados, y cuando una recorre y está en estos espacios, ve muchísimas mujeres que son también invisibilizadas del sistema, que por suerte ahora está un poco empezando a cambiar esto. Estamos justo en el mes de la agroecología en Renama y está habiendo actividades en las redes que de paso les invito a pasar por ahí, muchas charlas, intercambios, y está habiendo muchas charlas de productoras particularmente. Pero sí, eso es algo que uno no imagina, en el imaginario creado, y son las mujeres quienes inician muchas veces la transición hacia la agroecología con todo lo que implica, ¿no? El adentrarse en un cambio de sistema, en una nueva mentalidad, una nueva práctica, nueva tecnología, el riesgo, los miedos y todo esto, ¿no? La independencia. Sí. Que no te digan qué hacer, cómo hacer, claro. Que tengan un paquete tecnológico con sus instrucciones y recetas de si esto es así, haces esto y haces lo siguiente, a pasar a un sistema donde hay que observar, que conectarse, que entender, que probar, con otras formas, otra manera de pensar y de conectarse con el entorno, ¿no? Y la biodiversidad asociada también a eso. Hoy en día en los campos agroecológicos es donde se piensan y se crean corredores biológicos. Son campos que están muy abiertos porque se entiende el beneficio que trae toda esa fauna asociada a la producción realmente. Como está pasando también con los productores y las productoras apícolas,
que empezaron a ver cómo morían sus abejas y no tenían, iba cayendo la producción, y bueno, empiezan a darse cuenta y a ver cómo este sistema está afectando su producción y la necesidad de poder instalar sus colmenas en campos agroecológicos y hacer esta asociación, que termina siendo beneficiaria para todos, tanto para la productora apícola como para los demás productores. ¿Y cuán beneficioso es el efecto de captura de carbono en los suelos, en la materia vegetal? ¿Cuántos menos residuos tóxicos se generan, ¿no? O sea, nulo, porque los agroquímicos los dejamos afuera de esta producción. Y la vuelta también de las familias al campo. La parte de encontrarse, ir al campo y decir, bueno, acá ahora puedo venir con mis hijos, traigo mi familia, podemos compartir, puedo compartir la actividad que estoy realizando porque sé que es un espacio sano, donde antes era voy al campo y voy a este lugar donde voy a estar o fumigando o con ciertas prácticas en las cuales no va a estar mi hija corriendo por el campo y jugando ahí alrededor, ¿no? Y hoy en día se puede recuperar eso, la vida en el campo. Claro. Tremendo, me encanta esta charla que estamos teniendo, y quería, bueno, agradecerle a Julia, que no le agradecí de entrada, que haya pensado este espacio, ¿no? Digo, porque históricamente esta semana contra las violencias machistas se viene haciendo un montón en la universidad y está buenísimo, y creo que es la primera charla de ambientales, ¿no? Digo, porque no tenemos en la esfera que dentro del ambientalismo hay un montón de prácticas machistas y patriarcales, entonces me parece que esta visibilización que estamos teniendo, espero que sea como el inicio, ¿no? Y que entendamos que acá hay un montón de cosas valorables y que hay que rescatar. También digo, para los que estén mirando por YouTube, pueden hacer preguntas, que nosotros después las leeremos. Y quería dos cosas. Por un lado, plantearle una pregunta para Mercedes, pero si quiere que me la conteste después, sobre la ley Yolanda, ¿no? Que se sancionó hace poquito, y a ver que después que nos expliques un poquito si tenés idea de eso, y digamos que me pareció fantástico también. Pero primero quería hablar con Lu y con Andrea, que nos cuenten un poco su participación, por qué Berta Cáceres, por qué tuvieron la necesidad de agruparse, ¿no? Digo, si bien Andrea es la presidenta del Centro de Estudiantes, ¿por qué tuvieron la necesidad de conformar un espacio particular en donde ustedes están ahí desarrollándose? Buenas tardes a todas. En primer lugar, bueno, historizar un poco por qué esta comisión, por qué nos organizamos, porque realmente y actualmente somos todas mujeres las que estamos participando activamente dentro de la comisión Berta Cáceres. Se fundó de alguna manera hace como 2 años cuando vimos una necesidad. O sea, básicamente nos dimos cuenta de que entre mates y mates en los pasillos de la universidad nos dábamos cuenta de que la situación de violencias, nuestra universidad o nuestro departamento no estaba exenta, así como vos también dijiste recién, de ambientales. O sea, la violencia existe y va a existir desgraciadamente va a existir en cualquier lugar. Está en nosotras erradicarla y tratar de deconstruir, ¿no? al ser humano, no solamente al hombre, sino al ser humano, porque las prácticas desgraciadamente ya están en nuestra cultura instauradas. Entonces, bueno, como les comentaba, hace como 2 años vimos esta necesidad y decidimos juntarnos, empezamos con un grupo de amigas. En este caso, la mayoría son de ambientales, soy una de las fundadoras de turismo, soy la única, así que empezamos con las chicas, nos decidimos juntar un día en la casa de una de las compañeras, y bueno, y surgió ahí esta necesidad, como les planteaba, de representarnos, ¿no? De buscar un espacio representativo, donde podamos dialogar, donde nos podamos juntar y dialogar sobre las necesidades que muchas veces las mujeres tenemos, y que por ahí también sufrimos dentro de un espacio donde sabemos que el poder universitario, si se quiere, o docente,
o no sé, hasta los mismos compañeros hombres machistas que por ahí tienen estas prácticas. Entonces necesitamos un espacio como de diálogo. No sé, Ludmi, si querés agregar algo. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio celebro el espacio, como siempre. No, sí, un poco para agregar lo que decía Andrea, que es también un poco lo que están diciendo todas, es crear espacios dentro de espacios para sentirnos más seguras, para poner en discusión un montón de temas que no nos dan lugar porque no nos dejan, que es así, y sentirnos representadas y acompañarnos y crear un espacio seguro donde una compañera pueda estar tranquila y contar su verdad, lo poco o lo mucho que pueda. Surgió en principio en esa temática. Después nos encontramos con que en ambiente, las problemáticas de ambiente y género no se relacionan, no se discuten, y empezamos, bueno, a intercambiarnos información, empezar a fomentar estos espacios de discusión con charlas, con documentos, con un montón de cosas, y también llevarlo al turismo, que también está relacionado con el ambiente, ¿no? Porque, como decía Mercedes, bueno, las mujeres no salen en los parques nacionales, no salen a avistar, y también pasa en el turismo, que las mujeres no hacen turismo solas, ¿qué consecuencias tienen, no? Y empezar a problematizar todas esas cosas que tenemos totalmente naturalizadas, como mismo las mujeres con las tareas de cuidado, de por qué estamos destinadas a las tareas de cuidado, por qué en nuestra carrera la mayoría somos mujeres, ¿no? En licenciatura en ciencias ambientales, y no es un detalle menor, eso. Así que nos creamos un espacio más que nada de discusión para empezar a plantear todas esas problemáticas y empezar a sumar gente. De hecho, hay gente de otras carreras que a lo último se fue sumando porque la idea es construir y repensar constantemente todo lo que nos plantean. Y también volcarlo en las currículas, ¿no? Digo, porque las materias son temas que pasan como un poco de largo, ¿no, Lu? Ahí como la ves en ambientales. Sí, exactamente. La realidad es que, bueno, yo tengo la oportunidad con Lía de la materia que da ella, traer en discusión todos estos temas y constantemente pensarlo, pero la realidad es que en la universidad no se da. Sobre todo en ambiente, podemos pensar en otras carreras dentro de la universidad en donde se discuta un poco más la perspectiva de género, pero en ambiente el capitalismo binarizó tanto la cuestión del ambiente, extractivismo, género, que no se permite pensar que existe una relación. También eso habla de una necesidad y por eso la necesidad de organizarnos. Estás silenciada. Estás silenciada. De vuelta, apretá. Que siempre me pasa lo mismo, ¿cómo puede ser que no aprenda? Una vez, adaptate a la tecnología. Bueno, quería preguntarle a Agustina, que es periodista ambiental, que tiene una columna de ambiente, bueno, sobre el espacio que tienen estas noticias, ¿no? Ecofeministas en los medios, que en parte, bueno, hablábamos hoy del accidente que sufrieron dos compañeras cooperativistas cartoneras que abrieron una bolsa verde, o sea, supuestamente con envases reciclables, y tenían veneno, elementos tóxicos, y ellas quedaron intoxicadas. Y bueno, y cuán expuestas también estamos las mujeres a los impactos ambientales negativos, y cuán invisible o no son primera plana de los medios también, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por incluirme acá, que vengo de otra carrera, entonces me siento así como muy... O sea, tengo ganas de hacerle notas a todas ya, como que quiero entrevistarlas a todas y sacar notas, digo, porque imaginemos lo invisibilizadas, ¿no? Pienso que estamos. Cómo no salimos en los medios, que yo en esta misma charla me estoy enterando de un montón de cosas, digo, de situaciones de territorio, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Un poco me gusta como entremezclar varias cuestiones, teniendo en cuenta de que, bueno, yo estudié comunicación, vengo de la rama de la comunicación y del periodismo,
soy cronista, entonces siempre me gustó buscar historias, ir a los lugares y conocer nuevas comunidades. Entonces, bueno, nada, con el tiempo fue que siempre cubrí temas de pueblos originarios, de contaminación, de cartoneras, de tosqueras, bueno, un montón de temáticas ambientales, ¿no? Y como que después cuando empecé a unir todos estos intereses, que siempre me costaba mucho poder meter en los medios, ofrecer las notas, poder que estén en justamente esto que vos decís, como que vos decís, esta noticia tiene que estar en primera plana, esto lo tiene que saber todo el mundo, esa necesidad de que yo tal vez podía tener la oportunidad de ver las realidades y llevarla a algún medio, y esa reacción en general de editores o de espacios que te dicen, no nos interesa, o no, ¿por qué te interesan estos temas, no? Entonces, digo, siempre para mí fue como una lucha entre la mirada y lo que yo veía que había de conflictos en los territorios y lo que se mostraba o lo que se veía, ¿no? Después, un poco como decía Janina, cuando uno empieza a hacer un recorrido más transgeneracional, más de entender un poco los orígenes y buscar un poco desde dónde surgen estos silencios, creo yo, también tiene que ver con que hay que entremezclar, digo, acá me voy quizás un poco de la temática ambiental, pero me voy al lugar de poder de las mujeres y disidencias dentro de los medios hegemónicos. En general hay muchos editores hombres, ahora eso igual va cambiando, bien como decía Mercedes, digamos, la situación, digamos, estamos como en una etapa muy fuerte de transición, pero digo, así como pasó con un montón de temáticas como el aborto, digo, que no se hablaba, que no se sabía, que no había historias, que no había detalles, ¿no? Cuando sucedía esto, digo, no es casual, ¿no? Porque en esos espacios, digamos, si uno piensa en la voz, en las voces de la sociedad, en las radios, en los noticieros, productores, dueños de medios, digo, esos temas no llegaban, ¿no? Entonces no se hablaban. Y me parece como súper, digamos, súper prometedor todo el cambio que estamos viviendo, de que pueda llegar a haber mujeres, digamos, en puestos más de decisión, de poderle dar espacio a estas temáticas. Entonces, cuando yo empiezo como editora de ecología, en Perfil, que es un diario, uno de los más leídos del país, fue como, bueno, o sea, llegué acá y es como que, viste, cuando criticar es fácil, ¿no? Pero cuando estás en esos lugares decís, bueno, yo le quiero dar espacio al ecofeminismo, ¿no? Pero a la vez me tengo que formar, tengo que aprender un montón más, porque yo entendí que era ecofeminista después de serlo, digamos. O sea, que muchas veces cuando yo doy charlas y todo, muchas personas me dicen, pero ¿qué hay que ser, no, para ser ecofeminista? Entonces, cuando vos empezás a unir y empezás a decir, bueno, a mí me interesa la protección de la naturaleza, me interesa la ciclicidad femenina, me interesa obviamente mostrar las situaciones de violencia de las que somos víctimas, digo, bueno, soy ecofeminista, ¿no? Entonces es como que cuando haces ese clic, ¿no? Es como, y entender, porque está tan invisibilizado, que yo afortunadamente, digo, empecé a sacar notas en el diario y en mi portal, en Escritura Crónica, también empecé a sacar notas de ecofeminismo, justamente con la idea un poco de formación, ¿no? Con la idea de que se empiece a entender qué es, y que la gente no te diga, wow, pero no entiendo bien de qué estás hablando, ¿no? Entonces digo, me parece que es este cruce entre la lucha de género y la lucha ambiental, y que bien como recién decía Ludmila, que en las carreras no se ve, porque tampoco se ve en la sociedad, porque estamos como entrecruzando justamente todos los saberes hacia un nuevo, digamos, las bases de una nueva sociedad. Creo que en todas las cuestiones que estaban charlando acá también de base, digo, estamos hablando de las bases de un sistema económico, estamos hablando de las bases de un sistema económico que realmente tiene que cambiar, porque desde el extractivismo, desde pensar que el planeta es un barril sin fondo y no paro con esta sobreexplotación continua, es como cuando, a ver, las mujeres y disidencias, digo, víctimas de la violencia patriarcal, dijimos, basta. ¿No? Es como lo mismo, o sea, vamos a empezar a salir a las calles, vamos a empezar a decirle basta a lo que está pasando, es como lo mismo trasladado a decir, no podemos seguir así, ¿no? Digo, hoy en el Congreso se presentaron más de 600.000 firmas por el tema de ley de humedales, entonces también es la importancia de la acción de las calles, la importancia de la acción social también, ¿no? Un poco, recién que el 5 de diciembre, que aprovecho y las invito, que se presenta Trash, El Camino de la Basura, es un documental
que yo hace muchos años que vengo, sobre todo entrevistando mujeres cercanas a basurales, digamos que también ellas, digamos, empezaron a ver las consecuencias que tiene la basura en carne propia, en el agua, en el aire. Y digo, y es una temática también la de los residuos y la de la basura que nos falta un montón de conciencia social, ¿no? Y justo me encantó porque Juli cuando hoy me dijo, soy docente de este tema, fue como, wow, me encanta. Porque nosotros estuvimos haciendo una encuesta en nuestro sitio sobre si sabías qué pasaba, y esto quizás lo relacionara con tema educación ambiental y ley Yolanda, digo, nosotros hicimos una encuesta que era, ¿sabés lo que pasa con tu basura una vez que sale de la puerta de tu casa? El 90% dijo que no, y hubo algunas respuestas muy extrañas, como que, por ejemplo, un chico nos dijo que se pensaba que la incineraban y que le tiraban como unas especies de químicos que le hacían bien al planeta. O sea, como, no sé, creo que faltó un unicornio en ese relato. Así como o sea, pero para entender la ignorancia ambiental. Maristela Svampa, que para mí es una gran referente y creo que dentro de lo que sería divulgación, periodismo, ¿no? Y esto que estamos hablando también de la necesidad de la educación ambiental, de hablar de estos temas, que deje de ser tabú, ¿no? Es como que a mí me pasa con Maristela que cuando yo la escucho es como que esto que te pasa, ¿viste? Que es como decís, bueno, se van como cayendo velos, entonces vas entendiendo un montón de temas. Entonces, bueno, hablemos qué pasa con la basura, hablemoslo, debatámoslo. Pero ¿qué pasa? Como son territorios, y esto lo sabemos, de hombres, de macho, de sistema, de mucha guita que se maneja, la verdad es que, a ver, o sea, y estoy a punto de sacarlo y acá en este ambiente que me siento contenida, a ver, sí genera un miedo. O sea, genera un miedo de decir, yo como mujer sola, subirme a colectivos e ir a barrios, ir a cubrir, ir y contactarme con vecines que son víctimas de esos espacios, hablar con abogados, o sea, de verdad que son espacios muy de hombres y que para las mujeres de golpe tratar de entender y preguntar, porque no es, o sea, una se siente mal o se siente con culpa solo por querer preguntar, solo por querer saber qué es lo que está pasando. Entonces digo, algo que me parece importante también, acá un poco que Janina nombraba a las madres de Plaza de Mayo, es que si me meto solo con el tema residuos, digo, varias bases, sobre todo teniendo en cuenta la historia de los rellenos, se crean en la dictadura, ¿no? Entonces creo que me parece también interesante poder debatir que cuestiones que tenemos nosotras en el presente, que tienen que ver con lo ambiental, con, digamos, bases sistemáticas de lo ambiental, vienen siendo para nosotras hoy, seguimos sufriendo consecuencias de la época de la dictadura. Entonces, en una época en la cual no había democracia, ni siquiera se hablaba del patriarcado, digo, había un Estado totalmente violento. Entonces, digo, es como que una, digamos, se empieza a ver la realidad con los ojos, como plantea Taller Ecologista, que es un espacio de Rosario, que hace muchos años que viene con sus espacios de ecofeminismo. Dice, nos ponemos las gafas ecofeministas. Entonces, empezar a ver la realidad con las gafas ecofeministas también nos hace esto, ¿no? Empezar a entrecruzar un montón de cuestiones, como decía Mercedes, de las aves. Digo, empezás a decir cosas, ¿por qué son así? ¿No? Entonces empezás a preguntar por qué son así. Recién que a mí, la verdad, afortunadamente, ser periodista me dio la posibilidad de viajar, de ir a lugares, de ir a territorio, y recién que las chicas hablaban de Berta Cáceres, yo hace un par de años pude ir a Honduras, invitada a dar un taller sobre narración, y la verdad que me impactó, creo que esto también lo trae digamos, poder ver no solo nuestro país, sino también la región latinoamericana, las mujeres también en las situaciones en las que estamos, ¿no? Y en Honduras no podés ni siquiera salir sola, y esto era como lo teníamos prohibido, ni siquiera salir sola a la esquina. Entonces, imaginémonos una militancia ambiental, ¿no? En un país en el que ni siquiera podés salir sola a la esquina, pero ni a comprarte, no sé, un arroz, ¿no? Entonces digo, son un montón de situaciones cuando uno empieza a tomar conciencia, ¿no? Que es dónde naciste, la clase social en la que estás. Bueno, el ecofeminismo plantea que son los territorios de sacrificio. O sea, los territorios de sacrificio son estos espacios que son los que pagan las consecuencias del sistema desigual de consumo, del sistema capitalista. Entonces digo,
no solo tenemos la cuestión del territorio de sacrificio, digo, me parece como súper importante poder analizar el territorio, ¿no? Cada una en las que vive. Entonces digo, territorio de sacrificio, conurbano, zona sur, zona oeste, ¿dónde están los basurales? En general en zona de sacrificio. ¿Quiénes pagan las consecuencias? En general zona de sacrificio. Si nos vamos a un nivel más internacional, Honduras, zona de sacrificio, Colombia, zona de sacrificio. Entonces digo, es súper... digo, a mí me encanta, ¿no? Por eso se nota, me apasiona, porque digo, el tema de poder conocer otras mujeres en otros países y que te dicen, me pasa lo mismo y estoy luchando igual, y no solo, digamos, las cartoneras que vos las nombrabas, digo, no solo las cartoneras, digo, están en situaciones de total invisibilidad, totalmente relegadas de sus derechos, sino que encima después, cuando van a su casa, ¿no? en su ambiente privado, vuelven a ser revictimizadas. Entonces es como súper fuerte ver esto. Hay una cooperativa en Colombia que se llama Planeta Verde, que hace un montón de capacitaciones, no solo, digamos, por el tema de separación de residuos, sino también, o sea, boletines y cuadernillos para las mujeres, para decir, vos podés recibir la plata cuando van a cobrar, por ejemplo, la plata de la cooperativa, la plata la puede recibir la mujer, tratar de que tomen conciencia que son víctimas de género, toda la cuestión también del alcoholismo. Entonces digo, me parece que lo ambiental, lo más interesante es poder verlo desde una óptica feminista, desde una óptica de género, pero también desde una óptica de desigualdad de condiciones sociales y económicas. Porque si no es como que nos quedamos siempre como, ¿no? Me parece como mirando por la mitad. Pero bueno, para cerrar un poco y volviendo a lo periodístico, creo que todo este recorrido y entender todo este contexto también nos lleva a la importancia de poder hablar de estos temas. A mí pasa justo dentro de la carrera de periodismo, digamos, no hay una materia de periodismo ambiental que se está como tratando de plantear y de hablar. En general, no hay periodismo ambiental en las carreras del periodismo, o sea, no es algo de la UNDAP, sino que no hay, digo, muy pocos espacios hay de formación. Ahora, bueno, también obviamente la importancia que tiene la fuerza de la juventud actualmente, se están dando algunas capacitaciones, pero digo, a mí me pasa, digamos, para mí el documental fue como una escuela de entender de leyes ambientales, de entender de historias, de entender de esto de territorios de sacrificio, pero digo, y la idea es que abra un poco también nuevas aristas, porque como bien vos decías, Julia, estamos todas aprendiendo. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos dentro de lo que tenemos a nuestro alcance. Así que bueno, quedan más que invitadas, lo vamos a transmitir por el YouTube de Escritura Crónica, y presencialmente va a ser en el auditorio que es un espacio que hay en Aedo, que funciona un mercado agroecológico. Así que bueno, dentro del mercado se va a proyectar el documental un poco con este concepto de, bueno, empecemos a mezclar los territorios, ¿no? Buenísimo, Agus. Claro que vamos a estar ahí, lo vamos a difundir entre les estudiantes y todos. Y quería, bueno, entonces, Mercedes, ¿querés retomar lo de la ley Yolanda? Que quizás un cachito antes que se me ocurre de todo lo que estamos hablando, parte del proyecto que tenemos en el observatorio con Ludmila, empezamos con la idea de un diccionario de sentidos, ¿no? Porque como estamos hablando acá, la resignificación de las palabras es súper importante, ¿no? Entonces partimos siempre de, bueno, la idea de desarrollo, ¿qué significa desarrollo? ¿Dónde nos enmarcamos cuando hablamos de eso? Entonces, nada, les quería contar que estábamos con eso también y que nos cuesta un montón porque porque estamos dándole otro sentido a las palabras y nos parece que es fundamental y que, nada, hay que empezar a hacerlo porque, si no, vamos a seguir históricamente usando los mismos conceptos que, como decía Yani, ¿no? Los mal llamados recursos naturales y demás. Y bueno, nada. Una cosa nada más, nosotras decimos descolonizar, desextractivizar, despatriarcalizar, o sea, claro. Como todo en la misma línea, ¿no? Exactamente. Darle a todo con todo, como dice Agus, integrarlo y ver que operan de la misma forma, así que la manera de resistirlo es uniendo todas estas luchas en una misma lucha.
Exacto. Y me parece que como la lógica es romper las falsas dicotomías, no existen. Es todo parte de un todo y hay que verlo, trabajarlo, construirlo desde ahí. Tal cual. Claramente. Ahora sí, Mar, perdón. Sí, no, al contrario. Voy a tomar lo que contaba Agustina de que estudió periodismo y no había periodismo ambiental. Yo estudié ciencias políticas en la UBA y no tuve ni siquiera una materia de género ni de ambiente, ni obligatoria, ni tampoco nosotros tenemos un año de seminarios optativos. Y no estaba la opción tampoco, si una quería hacerlo, no existía la posibilidad. Ahora entiendo que eso está cambiando afortunadamente, al menos en cuestiones de género sé que sí hay opciones, en ambiente no estoy tan segura todavía. Pero bueno, retomando esto a la ley Yolanda, ¿no? que yo hago un paralelismo con la ley Micaela. Entonces, en la ley Yolanda hablamos de capacitación obligatoria en temática ambiental para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los 3 poderes del Estado. Creo que en estos años, en estos momentos de lucha, hay 2 cosas que están quedando, o que están empezando a aceptarse, que es la necesidad de que pensemos políticas públicas que incluyan perspectiva tanto de género como ambiental, y que para eso necesitamos formación en los 3 poderes del Estado. Y entiendo que bueno, ahora con la ley Yolanda se iniciará un recorrido de la misma manera que estamos transitando con la ley Micaela. Y también creo que servirá de ejemplo para copiar estructuras y formas de ahí de trabajo y de aplicación, ¿no? Yo no sé, a mí me tocó como docente hacer la ley Micaela, después desde el Estado también, de distintos lugares, y pues siempre como realmente felicito a quienes estuvieron ahí haciendo ese trabajo, porque realmente lo vi y valoro el trabajo excelente que están haciendo para llegar a cumplir la ley. ¿Y por qué Yolanda? La ley Yolanda es en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Argentina, en el último gobierno de Perón. Entonces es un homenaje a ella, un reconocimiento. Buenísimo. Una cosa, ¿sabés que quería agregar con esto de que estamos hablando del entrecruzamiento, ¿no? Que justo la otra vez yo estaba en un vivo de Instagram con un espacio de La Rioja y bueno, estábamos hablando de bueno, todo el tema obviamente de Nonogasta, todo el tema que estábamos hablando también de Famatima y bueno, todas las cuestiones, digamos, de minería y no me sale, y de curtiembres, ¿no? Entonces, la chica que era ecofeminista también, y me pareció como digo, pensando en esta mesa y en esta, como empezar a entremezclar, digo, ella era médica, y me parece que la salud es como totalmente imprescindible también en este cruce. Entonces, digo, ¿por qué? Porque digamos, las médicas, los médicos son también los que tienen la prueba fehaciente, ¿no? De los efectos en la salud que tiene la contaminación. Y ella me decía lo mismo, me decía, y yo en la carrera de medicina, digo esto que estamos charlando ahora, me decía, yo no tuve ni cuestiones ambientales ni cuestiones de género. Entonces era muy difícil, me dice, como poder hacer estas uniones, poder comprender, poder también, qué sé yo, plantear algunas cuestiones más relacionadas con la naturaleza, y me parecía como súper importante también el cruce con salud, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y digo, pensamos como interseccional, ¿no? En todo ese recorrido. Bueno, ya nos estamos pasando de tiempo y sabemos que hay otra actividad, así que vamos a ir cerrando. Quiero agradecer a los comentarios que hay en YouTube, que no son preguntas, sino muchos mensajes cariñosos. Eso también, ¿no? Digo, nos une y nos teje al programa de género que nos está saludando, a Tatiana, María Mercedes,
Rocío, claro, que está ahí acompañándonos. Y nada, yo quiero celebrar este encuentro y que nada, y me gusta siempre decir que somos nosotras y es ahora y que esto recién empieza y que tenemos que estar tejiendo estas redes para sostenernos entre nosotras y que está buenísimo. Y agradecerles a todas, por supuesto, por estar acá. Muchas gracias. Adhiero a las palabras de Elía, quiero agradecerles muchísimo, aprendí un montón, me encantaría, bueno, la próxima compartir unos mates también, y que este sea el puntapié, ¿no? Que esto continúe en otras charlas sobre ecofeminismo, y bueno, agradecerles nuevamente y nos estamos viendo, ¿sí? Bueno, sí, buenas tardes. Estamos viendo las luchas. Buenas tardes a todos.